Si recuerdan que estábamos estudiando la lección 3, if you can recall, we were studying lesson 3. Y posteriormente vamos ya a entrar en la parte de la lección 4. We're going to start also on lesson 4. Y la lección 3, para darle un breve resumen, I'm going to give you a quick brief, para que su mente no se le olvide, so you will not forget in your mind, ¿verdad? Que en la lección que tuvimos, in the lesson that we had, ¿verdad? La iglesia, the church, los apóstoles and the apostles, se juntaron en el aposento alto, they gathered at the upper room, y estaban en oración y ruego, and they were praying in supplication. Y no solamente estaban en oración, not only they were praying y ruego en supplication, pero también se juntaron para tratar negocios. They also gathered to deal with church business. Negocios de la iglesia, church business, que era buscar el sustituto, and it was to seek the substitute, de la vacante que había dejado Judas el traidor, of the vacant, or the vacancy that the Judas the traitor left. Y durante ese momento de búsqueda, during that time of that they were seeking, pudieron encontrar el favor de Dios. They were able to find God's favor. Posteriormente, right after that, se podía ver que al principio, we can see that at the beginning, la autoridad, the authority gubernamental de la iglesia, the government authority of the church, reposaba sobre los apóstoles, y resides among the apostles. Y cuando llegaron a la unanimidad de todas las cosas, and when they reached the one accord of all things, es decir, estuvieron como 10 días, they were like 10 days, buscando la perfecta unidad de Dios, seeking the perfect unity of God. Y cuando la lograron, when they were able to achieve that, el cielo no se pudo contener, the heavens were unable to contain itself. Y dice que hubo un gran estruendo, there was a great loud noise, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo, and the Holy Ghost descended. Y se les apareció, dice, como lenguas repartidas de fuego, and appeared unto them like cloven tongues. Y todos, and all of them, los 120, the 120, que estaban reunidos, that they have gathered in that place, pudieron recibir el Espíritu Santo. They were able to receive the Holy Ghost. Y una de las manifestaciones, one of the manifestations, fue que empezaron hablar en otras lenguas. They started to speak in other tongues. Todos los 120 que estaban, the 120 that they were there, eran todos galileos. They were all from Galilee. No eran personas que habían salido de la provincia. They were people that haven't come out of their town. Pero en estas festividades que se hacían cada año, in these festivities that they were doing every year, que se juntaban los 50 días de fiesta, which they celebrate the 50 days of festivity, que es el Pentecostés, with the Pentecost. Venía gente de todas partes del mundo. People came from all over the world. Recuerden que la gente durante el exilio, remember during the time of the exile, es decir, cuando Babilonia conquistó Jerusalén, when Babylon conquered Jerusalem, ¿verdad? Fueron esparcidos, they were dispersed. Pasaron muchos años, many years passed by. 20 años, 20 years, para que viniera la primera población, took before the first
population came to Jerusalem, y luego otros 70 años más tarde, then 70 years later, el resto del reino judío, the rest of the Jews kingdom, durante el tiempo precisamente de la reina Esther, during the time of the Queen Esther. Si recuerda la reina Esther, Queen Esther, el libro de Esdras, que es un sacerdote, which is a priest, y Nehemías and Nehemiah, esos tres libros, those three books, son contemporáneos uno con el otro. They are contemporary one of the other. Es decir, ocurrieron en el mismo lapso. They happened during the same lapse time. Entonces, no todos regresaron, not everyone returned. Recuerden, muchos nacieron ya en otras tierras, they were born in other lands, adaptaron esos nuevos lenguajes, adopted a new language, pero regresaban a Jerusalén, but they always come back to Jerusalem durante los tiempos de festividad, during the time of festivity. Y cuando el Espíritu Santo descendió, when the Holy Ghost descended, una de las pruebas que era la divinidad del Espíritu, one of the proofs of the divinity of the Spirit, era en hablar en la diversidad de lenguas. It was to speak in other tongues, que para el Galileo, for the Galilean, eran lenguas no entendibles, they were not understandable language, pero los de otros países, but from the other countries, dice que les escuchaban hablar en su lenguaje. They were able to hear in their own language. Y dice la Biblia, and the Bible says, que hablaban como el Espíritu les daba que hablase, conforme el Espíritu, ¿verdad?, daba que hablasen. Y no solamente eso, y not only that, sino que también dice la Biblia, the Bible says, que ¿qué es lo que hablaban? What did they speak? Dice que hablaban las maravillas de Dios. Obviamente la Biblia no nos da ese detalle. Obviously the Bible doesn't give more detail. ¿Cuáles eran las maravillas de Dios? What were the miracles of God? Pero es importante notar eso, but it's important to notice that. En Hechos capítulo 2, in Acts chapter 2, verso 4, verse 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, and they were all filled with the Holy Ghost. Comenzaron a hablar en otras lenguas, and began to speak with other tongues, como el Espíritu les daba que hablasen, as the Spirit gave them utterance. Ahora verso 6, verse 6. Y hecho este estruendo, and now when this was noised abroad, juntóse la multitud, the multitude came together, y estaban confusos, and they were confounded. ¿Por qué? Why? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, because that every man heard them speak in their own language. Verso 7, verse 7. Y estaban atónitos y maravillados, and they were all amazed and marvelous, diciendo, saying, dice, ¿no son todos estos, dice, no son galileos todos estos que hablan? One to another, behold, are not all of these which speak Galileans? Verso 8, verse 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? How hear we every man in our own tongue wherein we were born? Así que como podemos ver, as we can see, esto comprobaba una manifestación divina. This proved a divine manifestation. Posteriormente, right after that, sabemos que, si recuerdan, and if we recall, hablamos de las profecías y cumplimientos. We spoke about prophecies
and fulfillments. Y una de estas aplicaciones, o en one of these applications, era aplicar lo que estaba pasando, to apply to what happened, a la profecía de Joel, to the prophecy of Joel. Recuerde que eso fue lo que dijo Pedro, exactly what Peter said. Dijeron, varones hermanos, dice, beloved brothers. Dice, estos hombres no están borrachos, these are not drunk. Dice, sino como fue dicho por el profeta Joel, but as it was said by the prophet Joel. Y empieza a aplicar la profecía, starts to apply the prophecy como cumplimiento, as fulfillment. Lo mismo hizo Pablo, the same thing Apostle Paul did. Si recuerda, él aplicó lo que dice en Habacuc. If you recall, he applies what the scripture says in Habakkuk a este mismo hecho, to this same event. Gloria sea al Señor. Glory to the Lord. Si usted tiene preguntas, if you have any questions, ¿verdad? No se quede callado. Don't stay quiet. Comparta con nosotros. Share with us. Queremos todos aprender. We will all want to learn lo que la palabra del Señor dice. What the Word of God is telling us. Es muy importante. It's extremely important. Posteriormente, esto trajo también un cambio de actitud. It brought a change of attitude. Todo esto, all of this, trajo un cambio de actitud. Trajo un cambio de actitud. La iglesia se llenó de valentía. The church got full or filled with boldness. Ya no tuvieron miedo. They no longer fear. Es mismo hombre, the same man, que negó a Jesús 3 veces, who denied Jesus 3 times, que solamente lo miraba de lejos, only saw him from far away, para que no lo confundieran que él andaba con Jesús, so he would not be confused that he was with Jesus. Ahora él se levanta, now he arise, da una predicación poderosa, gives a mighty message, donde 3,000 almas, were 3,000 souls, se arrepintieron, they got repented, fueron bautizados, they got baptized, y fueron añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, and they were added to the body, to the church. Así dice Hechos 2:41, that's what Acts 2:41 tells us. Gloria sea al Señor. Recuerde, Pedro, remember Peter, su mensaje, his message. ¿Quién me puede decir de qué se trató el mensaje de Jesús? Perdón, el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2. Who can tell me what was the message about of Peter's message on chapter 2 of the book of Acts? De los que han leído la Biblia, those who have read the Bible. Si usted la va a leer ahorita, if you're going to read it now, ya no me va a poner atención, you're not going to pay attention no more. Bueno, parte del arrepentimiento. Pero el mensaje, the message, fue que escrituralmente, was the scriptural, escrituralmente, that the scriptures hablaban de Jesús, spoke of Jesus, como el Mesías, like the Messiah, que ellos habían rechazado, that they have rejected him, pero que él era el Salvador, that he was the Savior. Ese fue el mensaje de él. That was their message. Gloria a Dios por nuestra hermana. God bless our sister. Posteriormente, no solamente se llenó de valentía, not only they got of braveness, empezaron a evangelizar, they began to evangelize. Y no solamente esto, not only this, recuerde que durante el ministerio de Jesús, remember, during the time of the ministry of Jesus, la iglesia, that church, dependía del poder de Jesús, dependent of the power of Jesus.
Es más, the Bible says, lo dice la Biblia, que había un hombre, there was a man, que estaba siendo atormentado, was being tormented. Dice la Biblia, the Bible says que se desnudaba, he would get naked. Y vivía en el panteón and live in the cemetery. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en el panteón? Who wants to live in the cemetery? No, da temor el cementerio en la noche. You know, you get a fear of the cemetery at night. Pero este hombre ahí vivía, but this man, that's where he lives. Y dice que vinieron los apóstoles, the apostles came, y quisieron reprender al hombre. They wanted to rebuke the man. Dice la Biblia, the Bible tells us, que les dio una sacudida, he shake them, salieron corriendo, they came out running a buscar a Jesús, searching for Jesus, y le dijeron, Jesús, ahí hay uno, there's one, que nos correteó, that chased us. Y Jesús los reprendió, and Jesus rebuked them. Dice, hombres, ¿verdad? De poca fe, menos, very few faith. Dice, ¿no saben que esto no sale con ayuno y oración? No, you know this comes with prayer and fasting. Por eso que tenemos que orar y ayunar, ¿sí? We have to pray and fast. ¿Verdad? Hay necesidad, there's a lot of necessity. No hace mucho, not too long ago, el pastor tuvo que atender al llamado de una persona que está enferma. The pastor had to attend the call of someone that is sick. Hay necesidad. There is necessity. La gente necesita saber, people needs to know, que la iglesia de Jesucristo, de the Church of Jesus Christ, todavía tiene el poder de Dios. He still has the power of God. Posteriormente, Jesús reprendió al demonio, he rebuked the demons. Dice que el hombre quedó liberado, the man became free. Ya no estaba loco, he was no longer insane. Ahora estaba hasta comiendo bien limpiecito, bien vestido, and he was eating very clean. Y la gente se maravillaba, people were marveled. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, but when the Holy Ghost came upon the church, fueron bautizados todos, they were all baptized with the Holy Ghost. La actitud cambió, the attitude changed. La Biblia dice, the Bible says, que en el templo, the temple, había, no recuerdo cuántas puertas eran, I don't recall how many doors there were. Así que no me pregunte que ahorita no me acuerdo de nada, que I don't remember. Pero eran varias puertas alrededor del templo. The temple had several doors. Una de estas puertas, one of those doors, se llamaba La Hermosa. It was called the Beautiful. Es más, Hechos capítulo 3, Acts chapter 3. Y vamos a leer verso 1 y 2. Just verse 1 and 2. ¿Quién me ayuda a leerlo? Who can help me read it? Sí, solo verso 1 y 2. Just verse 1 and 2. Acts chapter 3. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración. Hasta ahí. Pedro y Juan fueron al templo ¿a qué? A orar, pues a la hora de la oración. Fueron a orar. Peter and John went to the temple to what? Are you reading the scripture? Vamos a orar por la hermana Emma. Let's pray for Sister Emma. A la hora de oración. It was the time of prayer. So iban a orar. So they went to pray. Probably, miraban mucha gente a esa hora. They saw many people at that time. I don't know. Yo no sé. Pero ¿qué dice el verso 2? Verse 2. Y un hombre cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Así como usted ve, lo traían ¿a dónde? Al templo, a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Así que iba al templo, they come to the temple, and that door, esa puerta, se llamaba La Hermosa. It's called the Beautiful. How does it say in English? In Spanish it says La Hermosa. ¿Ah? The Beautiful. It says verse 2? Yeah, okay. Perfecto. Y probablemente, maybe,
muchas veces miraron a este hombre en esa puerta. Maybe they saw that many times that day. Porque dice que era traído por la familia. The family brought him. ¿Verdad? Sabemos que cuando vas al templo y vas con un corazón, ¿verdad?, dispuesto a recibir de Dios, you go to the temple, you're willing hard to receive from God. Y si ves un necesitado y someone with need, ¿verdad?, ¿quién le va a decir que no? Who's going to say no? Pero ese día, but that day, algo diferente ocurrió. Something different happened. Dice que él miró a Pedro y a Juan. He saw Peter and John. Vamos a seguir leyendo. Let's continue reading. Verso 3. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Así que como Pedro y Juan iban a entrar, Peter and were going to enter, él llamó la atención, called attention. Dame limosna. Give me money. Para que vea que el problema de los homeless no es nuevo. Problema viejo. This is a problem of a very old time from the homeless as well. ¿Verdad? La necesidad, la necessity. Verso 4, verse 4. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Pero ahora, but now, Pedro y Juan, Peter and John, le dicen al hombre, tells the man, hey, míranos a los ojos, look at my eyes. Como diciendo, si me vas a pedir, mírame la cara. If you're going to ask, look at my face. ¿Qué dice el siguiente verso? Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos. Entonces haber dicho, me van a dar una buena limosna. It's going to give me a good offering. Siguiente verso, next verse. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Ahora, algo se apoderó sobre Pedro y Juan. Something had took over Peter and John. La actitud había cambiado. The attitude had changed. Ya no había miedo. They were no longer afraid. Ya no había temor. They were no longer fear. Ya no tenían ellos el temor de hablar en público. They were no longer afraid to speak in public. De Jesús, of Jesus. Ya no estaba Jesús. Jesus was no longer there. Pero el cambio de actitud, the change of attitude, inside of the dentro de que cuando miran al hombre, when they see the man, le dice, míranos a los, look at my eyes. Extendiendo su mano, extended the hand. No tengo oro ni plata, I have no gold or silver. No tengo ni anillo de matrimonio. Pedro era casado. Peter was married. Si no hubiera dicho que era mentirosa, he was lying. Pero dice que no tengo nada. Dice, I have ni oro ni plata. No. Dice, pero lo que tengo, but what I have, te voy a dar, I'm going to give you. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth. Levántate y anda. Arise and go. Y dice el siguiente verso. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Se necesitaba seguridad. They needed assurance. Que al levantarlo, de the moment they will raise him, no se iba a volver a caer el hombre. The man was not going to fall again. Sino inmediatamente los tobillos se le afirmaron. Immediately their ankles got strength. ¿Qué dice el siguiente verso? Y soltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando. Y ahora ya no se quedó afuera. Entró al templo. He entered to the temple. He didn't stay outside. Brincando. He was jumping. Había gozo. There was joy. Empezó a danzar. He started to dance. Y alababa a Dios. And was praising God. Porque él sabía. He knew. No era Pedro ni Juan. It was not Peter or John. Era Dios. It was God. Aleluya. Gloria a Dios. This comenzó el ministerio de sanidad. It was the divine healing ministry that began en la iglesia, in the church. Ahora vestidos del poder del Espíritu Santo, with the power of the Holy Ghost. Oh, gloria sea al Señor. Oh, glory to God.
La fama creció, fame started to grow. Y también creció la envidia, el coraje, the vain, the hatred. Entraron varias cosas, they entered so many things, en los mismos religiosos, the same religious men. Los que se juntaban en las sinagogas, those that gathered the synagogues. Los que iban al templo, that they went to the temple. Ahora tenían un odio, they had a hatred contra la iglesia, against the church. Porque la iglesia hacía tres cosas, the church did three things. Hablaba la verdad, would speak the truth. Okay? Hablaba la verdad, would speak the truth. No solamente eso, not only that, hacían maravillas, they would do miracles. Y el ministerio de la iglesia, the ministry of the church, tenía éxito, had success. Y si por si eso fuera poco, if that was not enough, toda la iglesia, all the church, dice, tenían una unidad, they had a unanimous, or a unity, que todas las cosas las tenían en común, or had all things in common. Y para que nadie pasara necesidad, for no one to suffer necessity, vendían hasta sus propiedades, they would sell their properties. ¿Verdad? Hoy en día ve cómo es difícil a veces poder dar. So hard it is to give sometimes. Pero ellos dicen que preferían vender su propiedad, they were willing to sell their properties, para que nadie en la iglesia, no one in the church, padeciera necesidad, would suffer necessity. Así que eso fue lo que había pasado. That's exactly what had happened. ¿Alguna pregunta, comentario, any questions or comments? Esto, this, trajo un odio, they brought a hatred. Que hubo otro hombre, was another man, llamado Esteban, by the name Stephen. Dice la Biblia, the Bible says, que era un hombre de buen testimonio, was a man of a good testimony. Hechos capítulo 6, puede usted leerlo. You can read that in Acts chapter 6. Dice que era lleno de Espíritu Santo, filled with Holy Ghost. Lleno de sabiduría, filled with wisdom. Hoy en día hay mucha información. Today we have a lot of information. Puede usted entrar al internet, you can go to the internet, you can Google whatever you want, puede buscar lo que usted quiera. Mucha información, a lot of information. Pero muy poca sabiduría, but very, very little wisdom. Mire cómo está el mundo. Look how the world is. Es un caos. It's like chaos. Hay confusión, there's confusion. Los hombres se hacen llamar mujeres, men call themselves women. Se visten como mujeres, they dress like women. ¿Quieres que te refieras a ellos como mujeres? They want you to refer them as a woman. Y la mujer al inverso, the woman do the opposite. Se sienten hombres, they feel men. Quieren que le digas que son, you want them to call them men. Que los llamados famosos pronombres, the pronouns. Aquí está mi hija, my daughter's here. You tell me, you have to, is it one class or all the classes? En todas sus clases, no, en todas sus clases. What is it that you have to do? Todas tiene que introducirse a ella y decir qué sobrenombre o pronombre ella le gusta que le llamen. Todos los días, every day. ¿Sabe por qué? You know why? Están doctrinando su mente. They doctrinated their minds. Para que cuando venga un afeminado, so when the feminine will come, ella lo mire normal. She can see it normal. Cuando la Biblia, when the Bible, dice que no es normal, it is not normal. Varón y hembra los crió, man and woman got created. Pero bueno, esa es otra clase, that's another class. Seguimos en la clase, we continue in the class. Dice que Stephen, la iglesia empezó
Conforme empezó a crecer, as they started to grow, empezó a ser perseguida. They started to be persecuted por los mismos religiosos, by the same religious. Ni el gobierno se metía con la iglesia. Not even the government will bother the church. Pero el religioso sí, by the religious they did. Si usted lee Apocalipsis, you read Book of Revelations, Apocalipsis capítulo 2 al 5, chapter 2 to chapter 5, dice la Biblia, the Bible says, que en las sinagogas, that in the synagogues, donde se juntaban los fariseos, where the Pharisees gathered, ¿verdad? Y todos los que entraban, everyone would enter, dice que eran sinagogas de Satanás. The Bible calls them synagogues of Satan. Porque eran el enemigo número uno de la iglesia. They became the number one enemy of the church. Por eso mataron a Jesús. They killed Jesus. Pero conforme la iglesia más era perseguida, as the church was more persecuted, la gente tuvo que salir del lugar. People had to leave that place. Irse a otros lados. They went to other places. Pero donde quiera que iban, wherever they go, predicaban el evangelio de Cristo. They will preach the gospel of Christ. Dice la Biblia, the Bible says, que el odio fue tan grande, the hatred was so big, que a Stephen dio un poderoso mensaje, did a powerful message. Hechos capítulo 7, Acts chapter 7. Dice que, bueno, yo no sé quién de ustedes ha leído el capítulo 7 de Hechos. I don't know how many of you have read chapter 7 of Acts. Que me pueda decir de qué se trata el mensaje de Esteban. What was the message of Stephen? Do you know the content of the message of Stephen? No? How about you? He likened his hearers to past generations of persecution. Say that again. He likened his hearers to past generations of persecution. Él los comparó con las generaciones pasadas que rechazaban a Dios y que perseguían al que hablaba de Dios correctamente. Dice la Biblia, the Bible says, que crujieron los dientes, they grinded their teeth. ¿Se imagina el odio que les sentí? Imagine the hatred that came inside of them. Incontrolable fue ese coraje. Uncontrollable anger. ¿Quién de ustedes tiene coraje, se enoja incontrolable? How many of you get uncontrollable anger in here? Besides Hannah. Who else? Yeah, uncontrollable anger? You become She-Hulk? Dice que fue un coraje incontrolable, que no pudieron contenerse. They were able to contain. Que agarraron piedras, they grabbed stones, y lo apedrearon and threw them hasta matarlo until they killed him. Qué tremendo odio. What a tremendous hatred. Y eso es obra del pecado. And that is a work of sin. Posteriormente, conforme la crecía y aumentaba el evangelio, as the preach continued, la Biblia dice, the Bible says, que la iglesia no solamente tenía apóstoles, not only they have apostles. Tuvieron diáconos, they had deacons, como Esteban, like Stephen, que servían a las mesas. They only served the tables. ¿Se imagina para servir las mesas, just to serve the tables? De buen testimonio, good testimony, lleno de Espíritu Santo, full of Holy Ghost, y lleno de sabiduría, full of wisdom. Pero también la iglesia tenía evangelistas. The church also had evangelists. Uno de ellos, one of them, era precisamente Philip. Un evangelista, he was an evangelist. Y sus hijas and his daughters también eran evangelistas. They were evangelists. Eran predicadoras. They were preachers. Así dice la Biblia, the Bible says. Que eran profetistas. They were prophesied. ¿Qué es el vocablo de profetizar? What is the vocal of prophesize? Es predicar. It is to preach. Así que eran predicadoras. So they were preachers. Gloria a Dios por ello. How beautiful is that? Y dentro de, dice que Felipe se encontró un hombre. He found a man. Dice que iba leyendo ese hombre el libro de Isaías. The man was reading the book of Isaiah. No sé cómo Felipe, ¿verdad? Iba viajando con él. I don't know how Philip was traveling with him. Pero le hizo una pregunta. Ask him a question.
¿Entiendes lo que lees? Do you understand what you read? Pregunta importante, important question. Yo conozco mucha gente, I know many people, que no es cristiana, they're not Christians, pero que leen la Biblia, they read the Bible. Pero hay muchas cosas que no entienden, many things they don't understand. Y le contesta a este hombre, a Felipe, this man answers to Philip. Dice, ¿cómo quieres que lo entienda? How you want me to understand it? Si no hay quien me lo explique. There's no one to explain it. el alma tenía hambre. The soul was hunger. Felipe le declaró. He declared the whole things. Le introdujo a Jesús. He introduced Jesus. Trajo convencimiento al hombre. Bring convinces to the man. Mire, a veces parece como que tenemos que rogar a la persona para que acepte a Cristo. Sometimes we have to beg people to accept Jesus. Rogarle a la persona, beg the people, para que se bautice so they can get baptized. Rogarle a la persona, beg the people, para que se haga miembro so they can become member. Rogarle a la persona, beg the people, para que sea santificado so they can sanctify. Rogarle a la persona, beg the people, para que reciba el Espíritu Santo so they can receive the Holy Ghost. Y luego nos preguntamos por qué la iglesia está en los problemas que está. And then we ask why the church is in the trouble that she is. Pero dice que este hombre, but the Bible says that this man, dice que miró agua, he saw water. Y le dice a Felipe, entonces Philip, aquí hay agua, there's water. ¿Qué pide que yo sea bautizado? What stops you from me being baptized? ¿Y sabe qué le contestó Felipe? You know what Philip answered? Voy a revisar mi calendario. Let me check my calendar. Y es que la hermana Jessica ya me llamó. Sister Jessica called me. Y voy a llegar tarde. I'm going to be late. Es que no hay comida. I haven't eaten. Dice que bajaron a las aguas. They gathered to the waters. Y lo bautizó and baptized him. Aleluya, gloria a Dios. De ahí llegó a Samaria, Felipe, and then Philip got into Samaria. El Espíritu Santo lo llevó a Samaria. The Holy Ghost took it to Samaria. Y ya habían escuchado de Jesús. They already heard of Jesus. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Remember the Samaritan woman? Pero dice que cuando Felipe predicó el evangelio, when Philip preached the gospel, la gente creyó. People believe. Y voy a concluir la lección de hoy. And I'm going to conclude the lesson. No la estoy terminando toda. I'm not finished it all. Pero creo que es importante esta parte. I believe it's important, this particular part. En Hechos, rather than Acts. Creo que está en capítulo 8. I believe in chapter 8. Capítulo 8, chapter 8. Antes de entrar en esa parte, before I enter to that part, quiero que vea todo lo que la iglesia estaba haciendo. I want you to think of what the things the church was doing. El Espíritu Santo, the Holy Ghost, cambió de actitud, change attitude. Por eso yo le animo, I encourage you, que usted busque la santificación, seek sanctification. Si ya es santificado, you're already sanctified, busca el bautismo del Espíritu Santo, seek the baptism of the Holy Ghost. Es gratis, free. Tienes que comprarlo, you don't have to buy it. Cambia la actitud y changes attitude. El hermano A.J. Thompson, brother A.J. Thompson, pasado supervisor general de la Iglesia de Dios, past overseer of the Church of God, él dijo, he said, si todos los miembros, if all the members de la Iglesia de Dios of the Church of God fueran santificados, were sanctified, dice, la iglesia no tuviera problemas, the church will have no problems.
Porque el Espíritu Santo te ayuda. Holy Ghost will help you. Controla tu actitud, will control your attitude. Va a controlar tus palabras, will control your words. Y si algo se pasó and something happens, te va a redargullir. And he's going to rebuke you. Y te traerá arrepentimiento. Will bring you to repentance. Aleluya. Pero cuando pierdes eso, but when you lose that, o nunca lo adquieres, or you never acquire that. En el capítulo 5, en chapter 5, del libro de Hechos, of Book of Acts, habla la Biblia, the Bible tells us, de un matrimonio, of a matrimony. Miembros de la iglesia, members of the church. Testigos, witness, de todo lo que la iglesia estaba haciendo, everything the church was doing. Nadie padecía necesidad. No one was suffering necessity. Los gentes enfermos eran sanados. The people that were ill were being healed. Maravillas, wonderful, marvelous. Pero si no tienes el Espíritu Santo, you don't have the Holy Ghost. Entonces tú le abres la puerta, you prepare a door para que entre otro espíritu opuesto al Espíritu Santo. For another spirit to come in that is the opposite of the Holy Ghost. Y trae otra actitud diferente. And brings a different attitude. Dice la Biblia, the Bible says. Prometieron vender su propiedad. They promised to sell the property. Porque la iban a perder, they were going to lose it. ¿Cómo? No sé cómo le iban a perder. I don't know how they were going to lose it. Pero la iban a perder, they were going to lose it. Pero le salió la oportunidad de venderla. They had an opportunity to sell it. Y prometieron traer el dinero. They promised to bring that money para la necesidad de la iglesia, for the necessity of the church. Pero en su corazón entró algo, but in the heart something enters. Que cuando llegaron, when they came, mintieron cuánto habían vendido la propiedad. They lied how much they sold the property. Era de ellos, it was theirs. Era su dinero, it was their money. Pero dijeron una mentira, decía lie. Y el Espíritu Santo and the Holy Ghost. Y esto es una lección para usted, para mí. This is a lesson for you and I. Tarde o temprano, sooner or later, el Espíritu Santo, the Holy Ghost, nos va a desenmascarar. He will unmask us. Si no somos honestos con Él, y we're not honest with Him. Los apóstoles no tuvieron que ir a investigarlo. The apostles didn't have to go investigate them. El Espíritu reveló, the Spirit revealed. Porque Él les dice, léalo capítulo 5, read chapter 5. Él les dice, He says, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? No digo por qué el Espíritu Santo llenó tu corazón. ¿Por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? Why do you allow Satan to fill your heart? Y mientras en lie, a nosotros tú has y a Dios engaño. Porque has mentido, because you have lied al Espíritu Santo, the Holy Ghost. El Espíritu Santo, the Holy Ghost, no es menos que el Padre, is not less than the Father. No es menos que el Hijo, is not less than the Son. El Espíritu Santo, the Holy Ghost, es Dios mismo, es God Himself. La bendita, perfecta Trinidad. The perfect Trinity. Cuando usted dice Dios, when you say God, es Dios Padre, es God Father, Dios Hijo, God Son, Dios Espíritu Santo, God Holy Ghost. Y cayeron muertos en the full dead. Pero los quiero dejar ya. Les dije que le iba a dejar con esto. But I said I was going to leave you with this. Hechos capítulo 8. Acts chapter 8. Versículo, and we're going to read on the verse, versículo 9, verse 9. Y 10. 9 y 10. 9 and 10. Solamente 9 y 10. Only 9 and 10. Acts chapter 8, verse 9 and 10. Había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande.
Este hombre, this man, se autoenaltecía. He self-exalted himself. Y con mucha astucia, with a lot of intelligence, engañaba a la gente, deceive people. Y hacía milagros, and make miracles. Mentirosos. Deceitful, lying miracles. Y la gente, and the people, se los atribuía a Dios, attribute to God. Así que él, so him, se hacía ser grande, makes him even great. Y mucha, in a lot. No uno ni dos, not one or two. Muchos le creían. Many believed him. Cuando llegó Felipe, when Philip came, la gente miró algo diferente. People saw something different. Felipe no tenía que hacer milagros. Philip didn't have to make miracles para que la gente creyera el evangelio, for people to believe the gospel. Había un convencimiento. There was a convincing. Y cuando Felipe oraba por las personas, when Philip would pray for the people, recibían el Espíritu Santo. They received the Holy Ghost. Verso 11 y verso 12. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Hasta ahí, hasta ahí. Fíjese bien, el espíritu que había en este hombre, the spirit that was in this man, no era ningún espíritu de Dios, bueno, spirit of God. Como les dije, la que sé. Si no es el Espíritu Santo, if not the Holy Ghost, va a ser el imitador, is going to be the imitator. Que no es de Dios, that is not of God. Y los tenía engañados and had them deceived. ¿Qué más? Mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El poder del Espíritu, de the power of the Holy Ghost, en la predicación de Felipe, in the preaching of Philip, traía arrepentimiento, brought repentance, se convertían, they got converted, y se bautizaban en agua, and they got baptized in water. ¿Qué dice el siguiente verso, pastor? Y algo interesante en el siguiente verso. Next verse. El verso 13. Verse 13. Y el mismo Simón creyó también. Entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Ahora este mismo Simón, este mismo hombre, según dice, se convierte y hasta se bautiza. ¡Qué atrevido! Y se quedaba el mismo maravillado que los milagros que hacía Felipe no eran los milagros mentirosos que él hacía. Versos 14 y 15. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya ven que el Espíritu Santo no nomás era para los apóstoles ni Felipe, era para todos. Es para todos, hermanos. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Solo bajo la autoridad que Jesús les había dado. Esa es la única razón que bautizaban en el nombre de Jesús, bajo la autoridad, of the authority of the name of Jesus, they were baptized. Siguiente. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu. Verse 17, they received the Holy Ghost. Y verso 18. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció. Haber dicho, oh, enséñame este negocio. Esto está bueno, mira, los pongo y reciben. Y dice, véndemelo. Ask him, okay, I see you put hands and they receive. Sell it to me.
Pero vea la seriedad del asunto en el siguiente verso. See the seriousness of this man in the next verse. Verso 19, diciendo, dadme también a mí esta potestad que es cualquiera que pusiere las manos encima recibe el Espíritu Santo. Siga leyendo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gana por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón, permítame, bendito, no es recto. A veces, sometimes, si nuestro corazón no está recto, if our heart is not right, el Espíritu Santo no opera en nosotros. It will not operate in us. ¿Qué dice el siguiente verso? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Siga. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hasta ahí tantito, pastor. Esta actitud, this attitude, opuesta, the opposite, al Espíritu Santo, to the Holy Ghost. Dice la Biblia, the Bible says, que dentro de él, inside of him, y él de amargura y en prisión de maldad. There was a gale of bitterness and in the bond of iniquity. En su corazón, en otras palabras, in other words, había pecado. There was sin in his heart. No sé si hay alguna pregunta, comentario, no there's any questions or comments. Hijo, turn it off.